Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 35º episodio del desarrollo de una página web con PHP, HTML5, Bootstrap, CSS3 y la base de datos MySQL o MariaDB. En este episodio vamos a hacer algo bastante importante y que se considera una de las piedras angulares del desarrollo web moderno, y son precisamente las URL amistosas o URL amigables, como queráis llamarlas. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es explicar de qué va todo esto. Por ahora os diré que esto es algo que pensaba reservar para la parte avanzada del curso, cuando usáramos un framework como Symfony o cuando pasemos a usar el servidor Node. Y bueno, como os digo, iba a reservarlo, pero alguien me comentó en YouTube que sería una buena idea enseñarlo, porque es importante y porque hoy en día es casi lo único que vale, es lo que todo el mundo hace. Ya no se usan las URL antiguas. Y he dicho, bueno, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo. No es que sea excesivamente fácil, veréis que os va a dar más de un quebradero de cabeza, pero a la larga merece la pena. Así que bueno, vamos a explicarlo. ¿Cómo sería una URL antigua o clásica? Bueno, imaginad que en vez de localhost esta página se llama www.blog.com. Bien, ¿cómo leeríamos una entrada? Pues normalmente tendríamos barra entrada.php y luego, ¿recordáis cómo funcionaban los parámetros? Teníamos que poner una interrogación y escribir, por ejemplo, entrada igual a 43. ¿De acuerdo? Al cargar esto en el servidor Apache, evidentemente, se abrirá el archivo entrada.php y le pasaremos como query, como parámetros, entrada 43. Cargamos lo que haya en el get y cargamos la entrada 43. No hay complicación. El problema de esta dirección es que no es útil ni para los humanos ni para los buscadores. Y os explico. El concepto de una URL amistosa se divide en dos partes fundamentales. Por una parte, es más fácil de entender para los humanos que están viendo la dirección. De un vistazo deberían saber de qué va el asunto, ¿de acuerdo? Por otro lado, los buscadores como Google, como Yahoo, como DuckDuckGo, como cualquier otro buscador que se os pueda ocurrir, tienen unos robots que van visitando las páginas web y van explorando qué enlaces existen. Si estos enlaces son fáciles de procesar y de entender, será mejor para vosotros, porque vuestra página web será indexada por el buscador y cuando alguien busque, por ejemplo en Google, algo relacionado, es más fácil que vuestra página salga. Bien, como os digo, esta URL de aquí es de las clásicas. ¿Cómo sería una URL amistosa? Sería la misma dirección, eso es invariable, eso es el dominio que tengáis, pero en vez de eso escribiríamos simplemente entrada y de nuevo barra 43. Esto técnicamente sería una URL amistosa porque cumple con los requisitos de eliminar los queries, los nombres de archivo y todas esas complicaciones tan feas que al usuario no le importan, porque a nuestro usuario no le importa si tenemos archivos PHP, ASP o no sé, cualquier otro scripting. Así que en ese aspecto cumple, pero sigue sin cumplir las dos premisas. No es buena para el usuario, porque el usuario no sabe cuál es la entrada 43 en nuestro blog y no le importa, probablemente. Para un buscador tampoco sirve, porque 43 no significa nada. Ahora bien, si en vez de 43 el parámetro fuera, por ejemplo, cómo crear URL amistosas, esto tiene más sentido. Cuando estáis, por ejemplo, navegando por una web y veis este enlace, sabéis enseguida de qué va. Sabéis que es un blog, sabéis que esto es una entrada o un artículo y sabéis que va de cómo crear URLs amistosas. Al momento sabéis si os interesa o no. Es un enlace de calidad. De la misma manera, los robots pueden indexar este enlace y luego, si alguien escribe en Google cómo crear una URL amistosa, probablemente Google, si la página está bien posicionada, y ojo, hay muchos factores que deciden eso, no solo la URL, pero es un comienzo, ¿de acuerdo? Suponiendo que todos los deberes estén bien hechos, este será uno de los primeros resultados que se verían en Google, ¿verdad? Y por eso es importante tener estas URLs amistosas. Y podéis decir que sí, estoy haciendo trampa, porque en vez de entrada 43, podríamos haber escrito como
crear una URL amistosa, etc, etc. Pero en cualquier caso, eso es parte de la magia, saber crear enlaces fáciles de entender. Básicamente, también os preguntaréis si esto es obligatorio. La respuesta es que no. Como os digo, la principal utilidad de estos enlaces, aparte de que los humanos los entendamos, es que los buscadores puedan entenderlos. Pero, ¿qué pasa si no necesitamos a los buscadores? Imaginad que se trata de una aplicación web, por ejemplo, tenéis alguna especie de programa que convierte archivos a través de enlaces. Para esto no necesitáis que ningún buscador web lo indexe, porque eso no es a donde va a ir el usuario. El usuario irá en todo caso a la web que contiene el programa, ¿de acuerdo? Así que realmente no es obligatorio, pero seguramente si estáis creando un blog es lo que tendréis que hacer. Bien, ¿y qué nos hace falta? No mucho. Necesitamos una cosa llamada módulo rewrite de Apache. Para ver si lo tenemos, y deberíais tenerlo si tenéis Apache con SAMP. Y si tenéis otro servidor ya no os lo puedo decir porque desde el principio os recomendé que usarais SAMP. Pero en cualquier caso, lo primero que podéis hacer es entrar en el index.php y utilizar un comando llamado php-info. Esto simplemente imprimirá en el resultado de la web la versión de PHP y todo lo demás. Así que volvemos a nuestra web, control F5. Como veis aquí se ha impreso un montón de información sobre PHP y ya detrás está nuestra página. Pero bueno, ¿cómo buscar en esta marea lo que queremos? Fácil, control F, se nos abre la ventana de búsqueda y escribimos mod. Y ya veis que aquí se nos cargan todos los mods, se nos muestran, pero concretamente queremos el que se llama /rewrite. Módulo de reescritura. Ahí está. Esta casilla pertenece a Loaded Modules, que son los módulos cargados del servidor Apache. Y en este caso el módulo de reescritura está cargado, como podéis ver, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso estaría hecho. Para eliminar esto, simplemente quitaré php-info y ya está. Así que bien, lo primero que necesitaremos es ese módulo. Porque lo que vamos a tener que hacer es manipular esta URL. O más que manipularla, vamos a tener que entenderla y procesarla. Para ello necesitamos ese módulo, ¿de acuerdo? No hay más opción. Así que, si no estáis usando Apache, os recomiendo que consigáis un servidor que use Apache, o una suite como SAMP, mejor dicho. Y deberéis tener ese módulo encendido por defecto. Yo no he hecho nada en especial, no lo he tocado. Tal cual se ha instalado SAMP, así está, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho todo esto, podemos ir y empezar a trastear con esto. Y como os digo, esto es un poco complicado, pero por suerte es bastante corto. Con lo cual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la raíz vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar de la siguiente forma. El nombre tiene que ser exacto, si no, no va a funcionar. Se llama .htaccess. Notad que access lleva dos Cs y dos S, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está nuestro htaccess, ¿de acuerdo? Y vamos a abrirlo. Básicamente se trata de un archivo de configuración de Apache. Y aquí podemos dar algunas directrices sobre el comportamiento del servidor. Hay dos formas de crear estas URLs amistosas. Por un lado, podemos hacerlo todo en htaccess, lo cual es complicado y bastante difícil de entender porque el lenguaje que usan aquí es bastante arcaico y no tiene mucho sentido, al menos para mí. La otra cosa que podemos hacer es manejarlo de forma muy básica en el htaccess y dejar todo el peso, todo lo demás a PHP, y es lo que haremos. Así que vamos a escribir un mínimo de código aquí, aproximadamente unas 5 líneas, y con ese código pasaremos el control a PHP para seguir por ahí. Con lo cual, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es escribir options y poner el signo más para indicar que lo que vamos a escribir a continuación está activado o encendido. Follow sim links. Sin entrar en mucho detalle, se trata de que se puedan seguir los enlaces simbólicos. Si queréis saber lo que son,
Podéis buscarlo en Google rápidamente, solo por cultura. Realmente no es importante, ¿de acuerdo? Siguiente línea. Tenéis que escribir rewrite engine, motor de reescritura. Y el parámetro es on, ¿de acuerdo? Significa que vamos a encender a continuación el motor de reescritura. Esto solo es posible si tenemos el módulo de reescritura cargado. Y ya hemos visto que sí que está cargado, ¿de acuerdo? Y por cierto, estos colores que estáis viendo no son los originales de NetBeans, los cambié yo a mano porque los que había originalmente no se entendían en absoluto. En cualquier caso, y ahora vamos a escribir algunas cosas. En primer lugar vamos a escribir lo siguiente: rewrite cont, condición de reescritura, signo del porcentaje, abrimos una llave, cerramos la llave, ¿de acuerdo? Y a continuación otra vez el símbolo del porcentaje. Perdón, el del porcentaje no me hagáis caso, ¿de acuerdo? Así. Y escribimos dentro script _ filename. Y ponemos admiración -d. ¿Veis a lo que me refería? Que este código es raro e incomprensible. Bien, ahora os explico de qué va. Copiad el mismo código exactamente, pegadlo abajo, pero pulsad... perdón, en vez de D es F. Os explico. La D se refiere a directorios y la F se refiere a ficheros o archivos. Esto quiere decir que básicamente estas dos condiciones permitirán que cualquier ruta de directorio o de archivo que llamemos desde nuestros scripts sea utilizable. Dicho de otra manera, imaginad el ejemplo más tonto. Cuando estamos cargando una página, también se carga la hoja CSS, los estilos, para que se puedan ver los colores y todo lo demás, ¿verdad? Si ambas condiciones no estuvieran, no podríamos, en primer lugar, sin la de directorio, no podríamos entrar a la carpeta CSS y en segundo lugar, sin la de archivo, no podríamos ejecutar la hoja CSS, ¿de acuerdo? Nos pondría algún mensaje tipo el servidor ha bloqueado la solicitud, servidor interno 505, cualquier cosa por el estilo. Así que estas dos líneas son imprescindibles para que el truco funcione. Y ahora la última línea es rewrite rule, regla de reescritura. Espero que sepáis lo que es una expresión regular o un patrón de una expresión regular. Si no, os lo intento resumir brevemente. Se trata de una especie de lenguaje o de código que permite dar una serie de normas para que coincida un string o un texto. Sirve para hacer que coincidan de forma exacta números de teléfono, emails y demás condiciones extrañas. Aquí es lo que debemos hacer. Para que esto funcione tenemos que dar una regla. ¿Y qué queremos hacer exactamente antes de hacerlo? Queremos coger cualquier enlace que se escriba en la barra de direcciones, y quiero decir cualquiera, obviamente dentro de nuestra página web, pero cualquier enlace de nuestra web, y todos, absolutamente todos, van a llamar a index.php. Y ahora veréis por qué. En primer lugar, tenéis que escribir esta flechita de aquí, que dependiendo de vuestro teclado, en mi caso está al lado de la P y se activa pulsando Shift un par de veces, aunque depende también si estáis en Linux o en Windows. Pero la cuestión es que tenéis que escribir esa flechita, que normalmente significa un número elevado a otro, pero bueno, en este caso no tiene nada que ver. Punto, asterisco y dólar. Esto es la expresión regular. Es un poco difícil de explicar porque básicamente todo lo de las expresiones regulares es un lenguaje en sí mismo, pero tengo buenas noticias. Si no lo entendéis, no importa, porque no vamos a escribir nada más de esto por ahora y espero que nunca, porque a mí sinceramente tampoco me gusta todo esto, es bastante confuso lo de las expresiones regulares y a no ser que merezca mucho la pena procesar de esta forma algo, prefiero no hacerlo. Así que bueno, por ahora escribid eso y digamos que eso cazará cualquier dirección que escriba el usuario en la barra de direcciones del navegador. Por si queréis más detalles os diré que este símbolo de la flechita significa que aquí empieza la expresión regular y el dólar significa que ahí termina.
Lo que significa que lo que está en medio tiene que coincidir exactamente, ¿de acuerdo? Pero en fin, si queréis más detalles, ya os digo, podéis buscar un poco en Google y veréis que hay una serie de símbolos como los 4 que hemos usado aquí que hacen diferentes cosas. Bien, esa es la dirección que hemos cazado. Y ahora lo que queremos es redirigirla a algún lado. Lo que vamos a hacer es redirigirla a .index.php. Si esto está escrito de forma correcta, deberíamos lograr que cualquier dirección que vayamos a seguir lleve de nuevo a index.php. Vamos a comprobarlo. Imaginad que blog y escribimos barra lo que sea. Y como veis volvemos al index, lo que significa que debe de funcionar. ¿Lo veis? Bien. Sigue funcionando, como podéis ver, pero hemos perdido los estilos y el JavaScript. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque ya lo he probado. Y no os preocupéis, es algo que vamos a arreglar enseguida. Y por cierto, esto no tiene nada que ver con los que os he explicado de los archivos y los directorios. Si no hubiéramos podido acceder a esto, no hubiéramos visto esta página en primer lugar. El servidor nos hubiera dado un error directamente. Sin embargo, ya os digo que aquí lo único que pasa es que no podemos cargar los archivos de CSS y los de JavaScript. Si queréis saber por qué, la razón es bastante sencilla. Vamos a abrir, lo entenderéis enseguida, vamos a abrir en plantillas el documento declaración, ¿de acuerdo? Observad cómo nos referimos a las hojas CSS. Hemos escrito css/bootstrap.min.css, etc. El problema de esta dirección, al empezar así, es que es relativa. Cuando decimos que una dirección es relativa, eso quiere decir que esa dirección se sigue a partir de donde se encuentra el archivo. En este caso, el index se encuentra en la raíz. Así que desde la raíz, si entramos en CSS, entramos aquí. Eso está bien y funciona. Pero en este caso, ya nos teníamos en la raíz, porque la raíz ya la hemos dejado atrás debido a esta barra, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora estaríamos como en otra carpeta que ni siquiera existe. Y eso no está bien. Lo que hemos hecho es liar la dirección, básicamente. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Vamos a abrir nuestro config, ¿de acuerdo? Aquí. Bien. Vamos a abrirlo y vamos a incluir las rutas para que no haya problemas. Vamos a escribir aquí recursos y vamos a crear algunas variables más. A esta la vamos a llamar ruta CSS, y a la ruta CSS, ¿cómo vamos a acceder? Bien, vamos a coger nuestro servidor, le concatenamos con el punto detrás, barra CSS, barra, ¿de acuerdo? Así que la ruta CSS nos dejará directamente dentro de la carpeta CSS cuando usemos el string. Y la ruta JavaScript será ruta JS servidor.js, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nos aprovechamos de esto? Tenemos que abrir la declaración del documento, ¿bien? Y en este caso, en vez de acceder a Bootstrap, vamos a borrar esta parte primera, CSS barra, todo eso fuera. Abrimos etiqueta PHP, ¿de acuerdo? Y cerramos etiqueta PHP. Y en medio hacemos echo ruta CSS. Y abajo pasará más de lo mismo. Borramos CSS barra. Pegamos. Vamos a probar qué tal va. Control F5. Y ahora veis que tenemos estilos. Pero os aseguro que no tenemos JavaScript. Y os lo puedo demostrar. Si vamos a... Cerramos documento de declaración. Abrimos plantillas. Y documento cierre. Como veis, la ruta también es relativa. Así que no debería funcionar. Borramos el JavaScript barra. Y pegamos dentro esto. Y en vez de CSS queremos la ruta JS. ¿De acuerdo?
Bien, ahora cargamos de nuevo y ahora el JavaScript va. No me voy a molestar en demostrároslo porque sé que va, pero si queréis demostrar que va, podéis plegar la página hasta que se haga móvil y desplegar el menú con los botoncitos en línea que salen en la esquina superior derecha. Bien, así que hasta ahora hemos conseguido que todas las direcciones posibles que pueda escribir el usuario de lo que sea, siempre lleven a index.php. Y pensaréis, vaya, ¿de qué me sirve todo eso? Ahora vamos a llevar la estructura de nuestra web al siguiente nivel. Lo vamos a hacer, digamos que de una forma profesional, como se hace en cualquier gestor de contenido o aplicación algo más profesional. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar index.php. A index.php le vamos a cambiar el nombre por home, ¿de acuerdo? Home.php. Bien, ahora vamos a crear en la raíz una carpeta llamada vistas. Y vamos a coger home, login, registro correcto y registro y los vamos a meter todos en vistas. Si queréis ordenar un poco más para que no haya basura en la raíz, podéis hacer también una carpeta llamada SQL y meter dentro vuestro script de la base de datos. Bien. El problema es que ahora no tenemos ningún index.php al que redirigir. Vamos a crear uno. De acuerdo. Ahora, ¿cómo va a comportarse nuestro blog? Ahora vamos a crear dentro de index.php un auténtico enrutador que va a controlar qué archivo se carga según la ruta que se ha insertado. Vamos a hacerlo. Vamos a invocar primero PHP y ahora lo primero que necesitamos es recuperar la URL, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a crear una variable llamada componentes de la URL. Y para analizar la URL usamos un método de PHP llamado parseURL. Parse URL, ¿de acuerdo? Este método extrae la información de la URL, puede extraer cosas como el nombre del servidor, los parámetros, la ruta, todo. Y lo llena dentro de un array, que en este caso nuestro array será componentes URL. Bien, para que este método pueda funcionar le tenemos que pasar la ruta. La ruta la obtenemos con la supervariable global / server y entre corchetes, como esto es un array asociativo, llamamos a request / URI, ¿de acuerdo? A veces se le llama URL, a veces URI. La diferencia es que la L significa localización y la I significa identificador, pero es prácticamente lo mismo. En cualquier caso, esto nos va a dar un array aquí con los componentes de la dirección web. Ahora, vamos a recuperar solo la ruta. Me explico. Si nuestra página es, en este caso, localhost blog, la ruta será lo que vaya detrás. Por ejemplo, /usuario /javadev. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta primera parte, localhost blog, se ignoraría. Ahora veréis. Cogemos ruta y hacemos que sea equivalente a componentes URL. Y de este array asociativo que nos ha llenado parseURL, vamos a recuperar el parámetro path, que es la ruta. Como os digo, es toda la dirección excluyendo la primera parte, que es el nombre del servidor o el nombre de la web. En este caso es localhost blog, pero podría ser blog.com. Eso sería la primera parte, como os digo, esa se eliminaría y la ruta sería lo que hay detrás, por ejemplo, /sobre nosotros, lo que sea. Bien. Hemos recuperado eso. Y ahora, vamos a ver qué partes forman la ruta. Partes de la ruta sería igual a explode. Este método sirve para romper una string a partir de cierto carácter. Vamos a romper en cada sitio en el que exista esta barra inclinada, que es lo que diferencia las partes de la ruta al fin y al cabo, y el string que queremos romper es ruta, ¿de acuerdo? De esta forma, partes de ruta se va a llenar con una serie de
strings, que es todas las particiones entre las barras. Así que si tuviéramos, como os digo, localhost, perdón, si tuviéramos localhost barra block barra usuario barra javadef1, lo que haríamos con path sería recuperar la ruta. Así que block localhost desaparecería, ¿de acuerdo? Eso ya no es parte de la ruta. La ruta es esto. Y en partes de la ruta, como os digo, se separaría donde haya este carácter. Así que en el primer valor, en el 0, tendríamos nada, porque a la izquierda de esta barra no hay nada, ¿de acuerdo? En el segundo valor tendríamos usuario, y en el tercer valor tendríamos javadef1, ¿de acuerdo? Esto espero que lo entendáis porque es bastante importante. Bien. Y ahora, hemos separado todo. Vale. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, según la ruta en la que hayamos entrado, querremos cargar un archivo u otro. Así que nos interesa cargar todas las vistas que tenemos. Bien. Por ejemplo, si... vamos a ver. Si cogemos partes de la ruta y recordad, la primera parte no nos sirve, la parte 0, porque a la izquierda de la ruta no hay nada. Así que esa no nos importa, nos interesa la parte primera del array. Así que si las partes de la ruta es igual a block, que es básicamente el index de nuestra web, por así decirlo. Si es block, lo que haremos es include once vistas barra home.php. Eso es si queremos entrar al index, pero por ejemplo, y si queremos entrar al registro, pues hacemos else if. Si las partes de la ruta en 1 es igual a registro, entonces lo que incluiremos, include once, será vistas barra registro.php, ¿verdad? Imaginad que el usuario escribe cualquier otra chorrada, es decir, ninguna de estas rutas coincide, no escribe ni block ni registro. Hacemos else, que sabéis que se activa si todo lo demás falla, y dentro lanzaríamos una página 404, que puede que lo sepáis, pero 404 es el código de error del servidor. Le dice al navegador que la página que se solicita no existe, ¿de acuerdo? Y os enseñaré en próximos episodios a crear una página 404 personalizada. Pero por ahora, para saber si ha funcionado, vamos a hacer echo 404, solo para saber si ha funcionado. Pero ya os digo, esto no es buena práctica. Vamos a probar el invento. Bien, si entramos en blog deberíamos ver el index. Ninguna sorpresa hasta aquí. Ahora bien, si entráramos en registro, ¿qué pasaría? No ha funcionado, como podéis ver, porque no hemos tenido en cuenta un pequeño detalle que es importante. Y es que el registro no sería la primera parte de la ruta, sería la segunda. Y ahora vais a ver un pequeño problema y estoy seguro de que ya lo estáis viendo. Si la parte de la ruta 1 es block, nunca vamos a llegar al segundo if else, ¿verdad? Porque no importa qué dirección pongamos, siempre será block barra algo, block barra registro, block barra usuario, block barra entrada, ¿verdad? Block barra favoritos. No hay forma de que la primera parte no sea block. Bien, ¿cuál es la solución entonces? La solución, obviamente, sería colocarlo en un orden inverso. Y esto no es solo porque yo lo programe así. En cualquier framework que uséis, y los ejemplos que os puedo dar son, por ejemplo, Symfony o Node, tenéis que tener en cuenta la jerarquía de las rutas. Tenéis que ordenarlas de forma que no se cancelen, porque si no lo ordenáis bien, puede que el usuario nunca pueda entrar en ciertas rutas porque simplemente la habéis escrito mal en el enrutador. Así que voy a quitar de ahí esa parte.
Voy a colocar el registro en primer lugar. Y voy a incluir el index en el último. El último antes de tirar el 404, claro. Así que recordad, si la segunda parte de la ruta es registro, entonces entraríamos a registro. Vamos a probarlo. Registro. Como veis no funciona. No sé por qué. Ahora sí que me habéis... Vale, perdón, se me ha olvidado esto. Si el registro, cargamos registro PHP. Y si es blog, cargamos home PHP. Ahora sí. Si entramos en registro, abrimos esto. Si no, entramos en blog. Pero ¿y si escribimos algo que no tiene sentido? Debería ser el 404. El problema es que creo que no se va a ver. Porque... Simplemente porque todavía no hemos escrito correctamente la página de error 404. ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis, como os digo, no lo vamos a hacer todo en un episodio porque esto es una tarea colosal. Pero en próximos episodios os lo puedo seguir explicando. Vamos a acabar de hacer algunas cosas más. Aparte de registro, también tendríamos login. Vamos a incluir uno más. Else if partes de la ruta número 2 es igual a login aquí. Bien, no sé si es un poco lioso esto del else if, pero ya os acostumbraréis. Así que, si la parte de la ruta es registro, entramos en registro. Si es login, entraríamos en include once vistas login.php. Tener en cuenta que no hace falta que pongáis sentencias tipo return o exit, simplemente porque solo podemos entrar en uno de estos else cada vez. Eso es el else, de hecho. No podemos entrar en registro y también en el login. No hay forma de trucar eso. Vamos a probar si esto funciona. Si entramos, por ejemplo, en blog, login. Ahí está el login. Si entramos en registro, tenemos el registro. Y si entramos en el index, volvemos. Bien, como veis esto funciona. No está exento de fallos, porque hay cosas que tenemos que arreglar todavía. Como por ejemplo los enlaces, ¿de acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, como veis, blog, registro PHP, que aparece abajo a la izquierda, nos lleva a registro PHP, lo cual a su vez nos vuelve a dejar en el index, ¿verdad? Así que bueno, como os digo, tenemos que arreglar unos cuantos errores. El primero es que si entramos en cualquier dirección rara, deberíamos directamente redirigir a 404. Como este archivo no existe, deberíamos redirigir. Y además tenemos que reescribir las direcciones de forma que ya no sean algo PHP, sino una dirección lógica como estas. Y bueno, ¿qué podéis hacer hasta el siguiente episodio? Podéis sentaros y escribir un archivo o planear todas las rutas de vuestra web. Por ejemplo, voy a decidir que... Voy a escribir aquí comentarios. Por ejemplo, el index será la barra, obviamente, porque eso es, digamos que se asume la raíz. Cualquier www.loquesea.com barra es la raíz de la web. Luego podéis decir que, por ejemplo, el perfil de usuario sea barra usuario barra javadev, donde javadev evidentemente sería un parámetro, podría ser Manolo, Juan o cualquier nombre. Luego podéis decir que si además detrás lleva editar, esa es la dirección que puede usar el usuario, el propio usuario, solo javadev podría editar a javadev o el moderador, para cambiar datos. O javadev barra comentarios, por ejemplo, nos permitiría ver todos los comentarios que ha escrito javadev en el blog. O si ponemos javadev entradas, podemos ver todas las entradas que javadev ha escrito en el blog. Y así sucesivamente. Así que os podéis sentar a planear las rutas de vuestra web
Espero que esto os haya parecido interesante, porque la verdad es que queda mucho más ordenado. Como veis ahora, solo tenemos fuera el htaccess y el index.php, y luego tenemos este script de relleno, que podéis también moverlo si queréis a otro lado. Podéis hacer una carpeta de herramientas y llamarlo desde el enrutador, porque tened en cuenta que si intentáis ejecutar directamente el script relleno PHP no va a funcionar, ¿de acuerdo? Aunque escribáis aquí eso de script relleno PHP, no va a funcionar. Lo hemos evitado gracias a esto que hemos escrito. Así que bueno, muchas gracias por ver la serie. En el próximo episodio seguiremos desarrollando esta idea un poco más para mejorarla. Y ya os había dicho que teníamos que acabar de escribir las entradas correctamente en el index, pero no tenía sentido antes de hacer esto, ya que las entradas van a tener una serie de enlaces. Enlaces, por ejemplo, a la entrada completa, enlace al perfil del usuario que ha escrito la entrada, enlace a los comentarios de la entrada. Así que antes de enterrarnos en muchos más enlaces, era buena idea implementar este sistema de URL amistosa, y además solo tenemos técnicamente 4 vistas, así que no tiene, es un buen momento para cambiar el sistema. Si tuviéramos 100 probablemente tendríamos más problemas. Así que recordad, vamos a arreglar los bugs sobre mostrar el 404. Vamos a modificar el registro correcto, porque ahora se acepta un parámetro para darle la bienvenida al usuario recién registrado, cosa que ya no sirve porque ya no aceptamos parámetros de la misma manera, ¿verdad? Porque ahora en vez de escribir lo de registro correcto PHP así, registro correcto .php usuario igual a javadev, sería registro correcto barra javadev directamente. Y eso nos diría algo como: gracias por registrarte javadev, bienvenido al blog, bla bla bla. Bien, como os digo, todo esto lo veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por ver la serie. Como siempre, cualquier duda o cosa que queráis, están ahí las redes sociales, YouTube, todo lo que queráis. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.